Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Compañeros diputados, compañeras diputados, hoy culmina con la comparecencia de este funcionario un ciclo para bien de la patria. Hemos aquí dado demasiada buena fe al gobierno que se va al discutir una reforma educativa como si lo fuese, cuando lo que se buscó fue privatizar la educación pública y entregarla al grupo de Mexicanos Primero. Esa era la verdadera intención de la mal llamada reforma educativa, y liquidar los derechos laborales del magisterio. Insisten aquí tramposamente sobre la evaluación. Nadie se opone a la evaluación. De hecho, este gobierno fue evaluado y se va, como ya lo he dicho, al basurero de la historia, el pasado 1 de julio. No, el problema no son las evaluaciones, el problema es toda la campaña canalla, perversa, de desprestigio, de denuesto, de odio que se generó contra el Magisterio Nacional. Se les hizo responsables de la calidad de la educación, cuando la calidad, primero, los normalistas son formados por el Estado mexicano. Segundo, si los evalúas, no los evalúas para ponerles determinado número de evaluaciones y hacerlos a un lado, sino para mejorar su formación, para mejorar su preparación. Voy a demostrar el grado de hipocresía de estos funcionarios. Si de verdad les preocupaba la educación del país, ¿por qué 36% de las escuelas carecen de drenaje? 24% carecen de red pública de agua. 10% de las escuelas del país no tienen baño, los niños no tienen baño. 8% no tienen energía eléctrica. 15% no tienen sillas. Los niños toman las clases sentados donde pueden. 10% no tienen pizarrón. Hablan de la preocupación de la calidad educativa del país y 10% de las escuelas del país no tienen pizarrón. 20% carecen los profesores de silla y de escritorio, 59% no tienen salida de emergencia, 40% no tienen computadora. Y estos datos no incluyen a estados tan pobres como Chiapas, como Oaxaca y como Michoacán. O sea, 5 de cada 10 niños comen una vez al día. ¿Cómo no se les ocurrió en su reforma educativa darles de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar en las escuelas públicas del país? Nos pregunta la derecha que dónde está nuestra propuesta. Pues les presentamos los CENDIs del Partido del Trabajo, donde les dan de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar. Hay escuelas hasta con alberca, tienen médicos, son revisados los niños. Ahí está. Se hace con muy poco dinero, con mucho amor, con mucho servicio, con mucho compromiso y con preocupación por la niñez mexicana, y no como este gobierno que lo único que piensa es en negocios, en dinero, en hacerse cada vez más ricos. Son monstruosamente corruptos. Hay herencias nefastas. La de Carlos Salinas, sin duda. Y aquí tenemos a un lado una herencia desde esa época. Sirvió desde el gobierno de Carlos Salinas. Y voy a poner un ejemplo para que no digan que hablo de generalidades. Aquí están unos datos de inconsistencias en los programas del FONDEM para la reconstrucción de escuelas. Según la Segov, son 3.648 escuelas atendidas, pero Hacienda da en la misma época 2.505. Hay una diferencia de 1.143 escuelas atendidas entre las mismas dependencias oficiales, datos de ellos, no míos. 7,000 millones de pesos presupuestados de diferencia y 940 millones de pesos ejercidos de diferencia. En cuanto a la infraestructura educativa, hay 64 escuelas atendidas de diferencia y 1.210.000 millones de pesos de cobertura de diferencia entre los datos del portal de transparencia y los datos de la Secretaría de Educación Pública. Aquí se los voy a dejar al funcionario. Y Aurelio Nuño, que lo antecedió y se fue para ser coordinador de campaña de MEADE,
Gastó 1.900 millones de pesos en publicidad porque quería ser candidato a la presidencia de la República. Bueno, pues ese dinero hubiera alcanzado para tener 2017 y 2018 todas las escuelas afectadas en el Estado de México y Chiapas con el programa de Escuelas al 100. Aquí le dejo, funcionario, los datos y me reservo para la réplica algunos otros detalles que tengo aquí pendientes. Tiene la palabra para formular comentarios y respuestas hasta por 5 minutos el secretario de Educación Pública. Con su permiso, presidente. Adelante. Justamente por las condiciones que identificó el censo que se levantó en el año 2013, que fueron a las que aludió el diputado, se hizo el programa de reconstrucción y de Escuelas al 100. Esos datos correspondieron al levantamiento del 2013, que indicaron en efecto los porcentajes de escuelas que tenían esas deficiencias. Esos han pasado ahora 5 años y he mencionado ya en otro momento en cuáles de ellos hay un avance sustantivo que en beneficio del auditorio no repetiré. En segundo lugar, en relación con las bases de datos, actualmente podría yo decir que hay una base censal única, definitiva, validada y suscrita ya por las autoridades a esta fecha, que intervinieron en la entrega de información. Algunas de esas diferencias que bien registraba pudieron haber provenido en efecto de las distintas fuentes de provisión de esa información, que fueron entre otras las autoridades educativas locales, los institutos locales de infraestructura, el INIFED, etcétera, etcétera, así como de quienes administraron algún tipo de apoyos privados para esos efectos. Podríamos decir que ahora la explicación o lo que tiene que ver con estas diferencias entre bases de datos es que cuando se creó el portal Fuerza México, administrado por Hacienda con información de la SEP, nosotros fuimos muy claros en establecer que sería únicamente para dar seguimiento al proceso de reconstrucción de planteles escolares, es decir, inmuebles que tienen una clave de centro de trabajo debidamente asignada. Por el contrario, el registro que llevamos nosotros directamente, no el de Fuerza México, que lo lleva Hacienda, incluye edificios que no son escuelas, sino unidades administrativas, un centro deportivo, oficinas de la SEP o de los subsistemas en los estados de esa naturaleza. En relación con el tema de los CENDIs, pues aquí hay un área de oportunidad para esta legislatura, para el programa de educación inicial y temprana. Tuvimos hace 2 o 3 años 1,000 millones, luego se redujeron a 750 millones, luego a 500, y ahora para este año hay nada más 300 millones de pesos. Yo coincido en efecto que los que tiene la asociación el Frente Popular Tierra y Libertad en varias partes del país, pero me refiero a los de Nuevo León, están muy bien evaluados, han recibido reconocimientos del Banco Mundial, etcétera, etcétera, son los que más conozco, así que justamente en estos días tendremos una reunión con ellos para poder ver la manera de seguirlos apoyando. Hay un detalle administrativo que no es competencia de la SEP, que hay un acuerdo de 2010 o 2011 suscrito por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo de Nuevo León, donde a estos CENDIs se les adscribe como parte de la Secretaría de Educación, pero no lo incorporaron suficientemente a los presupuestos estatales. En cualquier caso, hay que apoyarlo, me parece que es un esfuerzo importante que se hace, y justamente el día de mañana tendremos una reunión con los dirigentes del Frente para poder apoyarlos en esta noble causa, y me parece, insisto, es un mensaje que dejo, que ojalá hubiera en el presupuesto de egresos de la Federación 2019 un apoyo significativamente mayor que para la educación, que para otros tipos educativos, para el caso de educación inicial y temprana. Para réplica, tiene la palabra por 2 minutos el diputado Fernández Noroña. La verdad es que, cierto, lo que dice, que los datos son sobre el censo de la fecha que planteó, pero
pero no dice los datos actuales. Da cifras que no te dicen nada. No debería existir en México una escuela sin baño para los niños. Una. No debería haber una que no tuviese electricidad. Una. Somos una potencia a pesar de los pésimos gobiernos. La 13ª economía del mundo ha caído, vamos, creo que en la 16 y en caída libre. Y aún así no debería haber las condiciones que tienen las escuelas públicas del país. Ni una donde los niños no tuvieran pizarrón, ni una donde los niños no tuvieran dónde sentarse. Una sola no debería existir. Y existen con los datos que he proporcionado y que el funcionario no desmiente. Ni uno solo. La verdad, da mucha indignación. Yo quiero mantenerme tranquilo, he estado ahí escuchando toda la comparecencia, aburrido como una ostra, oyendo un país que no existe más que en la mente de ellos, más que en su percepción. No se enteran que perdieron el 1 de julio, no se enteran que volvieron a perder el fin de semana, no se enteran que el país va para otro lado y no tienen el mínimo de decencia de venir a decir aquí, bueno, esto es lo que hicimos y hasta aquí llegó, sino todavía, a ver si se salva algo. No es nada de lo que han hecho, no es nada salvable. Son el antirrey Midas, todo lo que tocan lo hacen polvo. Estuvieron a punto de deshacerse del país. Así es que ya se van. Y a los compañeros del PAN, síganle por donde van, porque nosotros sí vamos a servir al pueblo, sí vamos a cambiar el país. No habrá ni un niño ni una niña trabajando, todos irán a la escuela y llegaremos a darles de desayunar, su intervención, de comer, diputado, de almorzar en las escuelas públicas del país. No hay alusiones para la fracción, compañera. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. En ese tono fue la comparecencia del secretario de Educación Pública con vínculos precisamente a Carlos Salinas de Gortari. Trabajó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y bueno, pues se tenía que llevar la tunda, la barrida, la trapeada de Gerardo Fernández Noroña a la Cámara de Diputados ayer. ¿Por qué iniciamos en Sin Censura con esto? Porque, señoras y señores, estamos hablando de un aeropuerto y de lo que van a perder los millonetas en México, que no sé cuántos miles de millones de pesos. ¿Tenemos escuelas sin baño para los niños? ¿Tenemos escuelas sin pizarrón? ¿Tenemos escuelas sin mesabancos? Y andamos preocupados. Fíjese lo que voy a decir. ¿Por pendejadas? Hablan de que la minoría decidió en la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto y estamos preocupados por la minoría de la minoría de la minoría de la minoría, los más ricos de México. ¿Algo está mal? En nuestros planteamientos, en nuestras prioridades. Así Gerardo Fernández Noroña puso las cosas claras. Y es más, desde esta trinchera independiente, libre como el viento, por eso doy gracias a Dios, por eso doy gracias a la vida todos los días por tener esta bendición de ser libre, de ser independiente, de tener autoridad moral para preguntar, por ejemplo. Dice el secretario de Educación Pública que las cosas están chingonas. Básicamente dice que es una chulada la educación pública en México. Yo pregunto, de los funcionarios de alto nivel, ¿cuántos de esos funcionarios de alto nivel tienen a sus hijos en escuelas públicas? Y acabamos el debate, chingada madre. ¿Cuántos de estos funcionarios, secretarios de Estado, subsecretarios, incluso de diputados y senadores, contados serán los que tengan a sus hijos en escuelas públicas? Y digan que lo dije yo, Vicente Serrano, y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Contra viento y marea estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en las alturas, en el centro de Chicago, desde el corazón del medio oeste de Estados Unidos, para el mundo, para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y la mano se llama Enrique Peña Nieto y se va en exactamente un mes. Un mes. Empecemos la cuenta regresiva.
que emociona a muchos, que encabrona a otros, que hace suspirar a no sé cuántos más. Un mes en el poder, Enrique Peña Nieto. Un mes más que seguirá repartiendo a manos llenas el dinero del pueblo de México, para que los chayoteros como sicarios golpeen a sueldo, callen a sueldo. Y bueno, pues ahí están las cosas. Usted decide en dónde informarse. Gracias a usted que nos está viendo y escuchando a través de Facebook Live. Dele share, comparta la transmisión para que más personas se informen con nosotros. Hoy sobre todo, ayer también, que hemos visto que Facebook o nos tiene medio limitados o bloqueados porque no tenemos la audiencia de todos los días. Sobre todo hoy en YouTube, que veo muy baja la audiencia. Me parece muy extraño que en tiempos electorales en Estados Unidos, en tiempos duros para Peña Nieto, nos estén limitando, porque son los temas que abordamos. Por eso le pido que le dé share, que comparta la transmisión de Facebook Live para que más personas se informen con nosotros sin pelos en la lengua, sin censura. Regálenos el like, el me gusta en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. En mi cuenta personal de Facebook también me puede seguir, dele follow, búsqueme como Serrano Vicente. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, el oficial Sin Censura Media. Así nos encuentra y encontrará también todo el contenido sin censura, mentadas de madre, editoriales, notas, investigaciones, entrevistas, enlaces y programas anteriores. Ahora que si vienen las limitaciones, los ataques, los bloqueos y hasta los castigos en redes sociales, por eso les pedimos también que bajen, que descarguen nuestra aplicación, nuestra app Sin Censura en su teléfono celular, Android o iPhone. Todavía es gratis y muy fácil hacerlo en cualquier parte del mundo. Y ahí sí nos la pelan, porque la app, la aplicación la controlamos al 100% nosotros. La transmisión es 24 horas del día, los 7 días de la semana, y retransmisión del programa para esas personas que durante la mañana no se puedan conectar con nosotros o no puedan ver y escuchar el programa en su totalidad, en vivo y en directo. Lo pueden ver, lo pueden descargar, lo pueden buscar durante la tarde, durante la noche, durante la madrugada, cuando puedan. Saludo a las personas que nos escuchan en vivo y en directo todos los días, utilizando nuestra plataforma telefónica, que pueden accesar marcando un número de teléfono desde cualquier parte de Estados Unidos. Y desde temprano, porque es importante el apoyo económico de ustedes. La posibilidad que tiene la gente que nos ve y nos escucha en YouTube de enviarnos sus superchats. Si usted cree que estamos cumpliendo con el objetivo de informarle honesta, transparente, íntegramente, a pesar de mis madrazos, les pueden gustar o no las formas, pueden estar o no de acuerdo con mis opiniones, pero nadie puede cuestionar nuestra honestidad y nuestra integridad. Si cree que estamos cumpliendo, apóyenos económicamente, done a Sin Censura. Conviértase en un benefactor de este espacio informativo y libre como el viento, en donde no tenemos amigos en la política, no como Enrique Peña Nieto. Ya voy a hablar del compadre de Peña Nieto, porque son chingaderas. Sí, un compadre de Peña Nieto que terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el que le abre la puerta al amparo para que no sea arrestado, investigado, perseguido por corrupción en el caso de Chihuahua y la triangulación de los recursos del gobierno del exgobernador priista César Duarte y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en tiempos de Luis Videgaray, para utilizar el dinero en campañas del PRI en tiempos de Manlio Fabio Beltrones Rivera como presidente nacional de ese partido. Pero bueno, espero que se comprometan con Sin Censura para que podamos hablarle así, para que podamos hacer nuestras investigaciones tirándonos un clavado a las redes sociales. Yo ya encontré una razón por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la mano de Eduardo Medina Mora, quien fuera embajador de México en Washington por algún tiempo y quien fue regresado a México por Enrique Peña Nieto, su compadre, su amigo del alma, para que se integrara como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya sé por qué le dio entrada a este amparo de Enrique y sus 40 ladrones. Encontramos por ahí varios discursos, entre ellos el del propio actual gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, quien le dio hasta con la cubeta, quien se mostró en contra de la nominación en su momento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le estarán pasando facturas a el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
no escuchamos, no sabemos escuchar en México, que nos la sentenciaron, entre otros personajes, la senadora Laida Sansores, que por cierto algunos suspiran y extrañan los discursos de Laida Sansores en el Senado. Bueno, incluso el chayotero Ricardo Alemán también se mostró en contra de Eduardo Medina Mora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya vamos a hablar de todo esto, porque hay que hablarlo sin censura. Hoy en día no lo va a mencionar Ciro Gómez Leiva, no lo va a mencionar Joaquín López Dóriga. Nosotros sí, porque este espacio se llama Sin Censura, con un servidor, Vicente Serrano. Y le decía, en nuestra transmisión en vivo y en directo en YouTube, ahí tiene la oportunidad de mandarnos sus superchats para respaldarnos económicamente y que sigamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Un proyecto que iniciamos hace más de 8 años, que se solventa con el apoyo económico que recibimos de personas como usted, de la audiencia y de nuestros patrocinadores que invierten su dinero de publicidad con nosotros. Ahí donde don David nos indica con la flechita, está el signo de pesos o de dólares. Dele clic con su tarjeta de crédito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Bueno, tantas cosas que hay que comentar el día de hoy en este espacio Sin Censura. Déjeme pegarle una revisadita a las noticias más importantes.